Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga inmensamente. Espero que se encuentren bien. En este sábado, nosotros acá en Colombia, por lo menos acá en Montería, donde vivo, amanecimos eh, bastante frío. Considerando que somos una tierra caliente, es algo que solemos disfrutar muchísimo cuando tenemos este frío, producto de una lluvia que se ha prolongado por horas. Pero bien, aquí estamos con muchas ganas, con mucho cariño, de todo corazón. Espero que hayan podido descansar. Sé que los cogí y los puse a madrugar hoy, pero sé que muchos de ustedes están muy acostumbrados a madrugar. De hecho, con todo de que hoy nos conectamos temprano, el sábado es el día en el que más tarde me levanto porque entre semanas sí toca mucho, mucho, mucho madrugar. ¿Vale? ¿Cómo han pasado? Hoy llegamos ya a nuestro último día. Esta es nuestra última sesión de clase de esta corte, de este diplomado. Eh, Hace 10 días atrás iniciábamos este proceso con algunas expectativas. Eh, Pues recuerdo que había más de 400 personas, se han mantenido un promedio de 110, 120 personas. Hay días en los que hemos cerrado con 100, hay días en los que hemos cerrado con 140, 150 personas conectadas y también las personas pues, que nos han seguido de maneras asincrónicas. Entonces me alegra muchísimo. ¿Cómo vamos? ¿Sí? Eh, no sé si alguien tiene una pregunta, alguna inquietud, para darle unos 5 minuticos para poder iniciar. Ya. Vale, ok. Vale, Victoria, ya ahora se le manda el mensaje para que ustedes puedan preguntarle a ellos si se requiere. Yo les comentaba el día de ayer que dado que los sábados tengo un cruce con posgrado, ok, tengo un cruce con posgrado, eh, hoy vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a ver dos temas que tienen que ver con la construcción del estado del arte y del marco teórico. eh, y finalmente vamos tipo 8:45 aproximadamente, para yo tener un lapso de tiempo para poderme hacer la rotación de aula. Voy a suministrarle dos clases. Una clase va a reforzar lo que voy a dar hoy. Es una clase casi de 1 hora y media. Y adicionalmente va a haber una clase que también de 1 hora y media, donde van a tener la clase sobre el capítulo del diseño metodológico, donde ya eh, construimos la estructura. Obviamente yo la hago basándome en la estructura de una universidad muy conocida en Latinoamérica, como la es la UMESIP de Panamá, pero ustedes pueden adaptar la estructura de ese prompt según las orientaciones o según las indicaciones de la universidad a la que ustedes pertenecen. ¿Ok? Entonces, voy a estar compartiendo en varios momentos esos enlaces. ¿Sí? Así que les pido que tengan paciencia si ven que lo repito varias veces para que nadie se quede sin los enlaces. Aquí les estoy compartiendo eh, el mensaje donde están las dos clases. Entonces vamos hasta las 8:45 y después de las 8:45 ya a ustedes les quedan estos dos recursos muy particulares para que cualquier tema que no hayamos podido abordar por temas de tiempo, lo puedan abordar. Yo me comprometí con ustedes a llevarlos hasta la propuesta de investigación, que suelen ser 3 capítulos, ¿sí?
Capítulo donde hicimos análisis del problema, donde justificamos la investigación, donde presentamos los objetivos generales, específicos. Eh, Precisamente hoy vamos a estar trabajando un poquito sobre ese capítulo de los antecedentes investigativos, del marco teórico. Y pues bien, ahí está la aclaración sobre el diseño metodológico, ¿ok? Entonces, aquí se lo acabo de mandar eh, por aquí se lo acabo de mandar por el chat de Zoom. Ahí se los envié y para que ya desde ahora lo tengan, ¿ok? Entonces, guárdenlo, cópienlo para para que lo puedan tener. Tengo 1 hora y 45 minutos para poder desarrollar el contenido del día de hoy pues el objetivo sería avanzar lo más que podamos, ¿ok? Muchas gracias por atender la invitación tan temprano, ¿vale? Entonces vamos entonces a iniciar. Me comentan si ya lo copiaron. ¿Lo vieron? Aquí se los mando. Antes de que yo me vaya, voy a volver a mandarlo para que quienes de pronto no pudieron copiarlo, lo terminen copiando. Vale, me confirma si se está escuchando bien, si se ve bien. Voy a compartir aquí pantalla para, para arrancar la clase del día de hoy ya. Para arrancar la clase del día de hoy. ¿Sí? Perfecto. Ok, perfecto. Dice que todo bien. Vamos aquí a guardar aquí. Vale, dice que todo bien. Me parece perfecto. Ok. Vale. ¿Qué hemos hecho? Vamos ahora a hacer el sondeo de qué hemos trabajado y cómo hemos trabajado. Aparece aquí algo aquí. Perfecto. Bien, hemos estado trabajando desde esta secuencia lógica, partíamos desde el PROM 1, que era la triada del proceso investigativo. Actualizábamos la memoria para que la inteligencia artificial entendiera cuál era nuestra cosmovisión epistemológica, metodológica y teórica. Hacíamos el análisis de la realidad, ya sea cualitativa desde las categorías o ya sea cuantitativa desde las variables. Creamos una matriz de estadísticas y ya aquí podíamos crear los subapartados desde los cuales ya podíamos hacer tanto la introducción como el cuerpo de como el cuerpo de nuestra descripción. ¿Ok? Terminamos haciendo la matriz integradora del proceso investigativo a partir de la construcción de las fases del proceso de investigación y finalmente creamos la matriz integradora. Después creamos la matriz de dimensiones para la justificación y creamos la justificación. Lo que dimos el día de ayer fue el tema de las categorías de análisis. Vamos ahora a entrar en el estado del arte, ¿sí? En el marco teórico vamos a abordar el estado del arte y el marco teórico y el marco conceptual que también se van a trabajar. Eso es lo que vamos a trabajar en la clase del día de hoy. Y finalmente, con el video que les mandé, van a abordar el tema del diseño metodológico, ¿sí? Donde se establece enfoques, tipos, alcances, sistemas de hipótesis. Ya y con esto cumplo lo prometido en este diplomado. Cumplo en los encuentros sincrónicos, pero debo reconocer que en el material de apoyo tienen una extensión significativa de todo lo que hemos entregado y que sé que de pronto le pueden sacarle muchos provechos. Entonces, vamos, vamos ahora a hablar del marco teórico. Vamos a hablar del marco teórico. ¿Sí? Vale. La fundamentación teórica
de una investigación, la fundamentación teórica de una investigación, radica en varios elementos, varios componentes. Aquí debo reconocer que puede ser muy diversa la cultura institucional de cómo asumir este capítulo. ¿Sí? Por ejemplo, es muy común que la fundamentación teórica se divida en tres grandes apartados. ¿Sí? El estado del arte, algunas universidades le llaman estado del arte, otras le llaman el estado de la cuestión y otras le llaman los antecedentes investigativos. Como quiera llamarle, no voy a decir que está bien o mal llamado de una forma o de otra. Ustedes, no sé cómo le llame la universidad, ahí está. Yo, eh, y les voy a decirle esto desde el punto de vista como investigador, no como profesor de investigación. Una de las cosas que amé de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, donde hice mi doctorado, una de las cosas que amé fue la libertad discursiva, la libertad creativa que le concedían al investigador. ¿Sí? Eh, y ustedes, si chequean mi tesis, por ejemplo, vamos a ver aquí, este es mi tesis, está en el material de apoyo. Si ustedes chequean mi tesis, la organización de mi documento fue una organización muy creativa, parecía más un libro, ¿sí? Pero que respondía obviamente a los criterios, eh, que de pronto a ese informe muy tradicionalista, no voy a decir que es malo, no voy a decir que es bueno, simplemente es tradicionalista, donde está introducción, descripción del problema, entonces se convirtió más como una especie de libro. Por ejemplo, entonces, ese capítulo previo, yo le llamé prelegómeno y generalidades del discurso polémico, donde hablaba sobre la retrospectiva de la relación de los roles de la familia y la escuela, que vendría siendo como esa descripción del problema, la retrospectiva sobre educar en primera infancia, la fricción, esta era como la descripción del problema, ¿sí? Eh, en el capítulo uno que era del estado del arte, nosotros le llamamos, yo le llamé en mi investigación entramado investigativo y estado de la cuestión, ¿sí? El entramado investigativo y teórico del discurso categorial, y el capítulo 3 que era el del diseño metodológico, yo le llamé ruta dialógica participativa hacia currículos del hogar. Es decir, en esta universidad en particular, el capítulo 4 que fue el del proceso investigativo, le llamé casillado de familia sentipensante, el despertar de la conciencia social de la familia hacia la formación integral en primera infancia. Y el capítulo 5 que era como de las conclusiones y de los conceptos teóricos derivativos, le llamé los metasaberes de una conciencia crítica, ¿ya? Y ya finalmente, pues la recomendación. Hay algo curioso, y es que eh, esto tenían, obviamente, yo reconocía que el capítulo 2 era del marco teórico, de la fundación teórica, que el capítulo 1 era de la fundamentación teórica, que el capítulo 2 es decir, yo tenía claridad sobre, sobre que cada uno de estos capítulos respondía a un requerimiento institucional del informe de la tesis. Pero la universidad no solamente nos permitía, sino que promocionaba que el investigador se conectara con su investigación y fuera lo más creativo, eh, y que de pronto les facilitara la continuidad del proceso en términos de poder seguir publicando al respecto de lo que estábamos estudiando. Entonces, en este sentido, eh, yo quisiera decirle que pudieran tener esa libertad de renombrar el estado del arte asociado y de manera creativa a su investigación, igualmente el marco teórico y el marco legal, pero es algo que no depende solamente de usted como investigador. Me he encontrado con muchas universidades donde el investigador de pronto pone un título creativo para el estado del arte y automáticamente la universidad le devuelve el documento porque en las orientaciones dice que el capítulo 2 se llama antecedente investigativo.
Bien, respeto esa rigidez que de pronto hacen para mantener la uniformidad, pero desde mi, quizás desde el constructivista que llevo dentro, es algo que, no sé, creo que de pronto le puede robar a los investigadores la posibilidad o la oportunidad de no estar, sin dejar de cumplir, no estar amarrado a una estandarización que quizás de pronto, sobre todo en ciertos enfoques como el cualitativo, dejaría de pronto de manejar un discurso un poquito más empoderado desde las categorías de análisis que se están desarrollando. Pero bien, hablemos. ¿Qué es el estado del arte? Para los que de pronto no tienen claridad, el estado del arte son los antecedentes. Es decir, responde al qué se ha investigado sobre, ¿sí? ¿Qué se ha dicho sobre? Así que el estado del arte es un sondeo de investigación. En los antecedentes solamente se presentan estudios realizados. Estos estudios realizados deben ser actualizados, a excepción del marco teórico. Yo en el marco teórico, si quiero citar a Sócrates, lo puedo citar. Obviamente no me puedo quedarme simplemente con Sócrates. Yo puedo citar autores clásicos. Puedo citar a Freire, pero no me puedo quedar con Freire. Tengo que evolucionar, tengo que poder aterrizar a autores más contemporáneos de la misma línea. El antecedente tiene unas características que debe ser actualizado. Y ahora aquí también viene el tema de esa estandarización que muchas veces el investigador sigue sin cuestionar el por qué. Entonces, vienen personas, no, tiene que ser de 5 años, y si la persona pone un estudio de 6 años, lo rechaza. Ahí también es algo que de pronto a mí me rayo un poco, porque se hace de manera instrumentalista, o se hace de manera muy cerrada, y no se enseña el porqué de ese periodo. Por ejemplo, entonces nos quedamos con los 5 años y yo enseño en mi clase. Eh, Hombre, si me preguntas si estoy de acuerdo con los 5 años, pues claro que estoy de acuerdo. Es un periodo de tiempo que de pronto nos permite garantizar que el estudio no sea muy obsoleto desde el campo del saber, es decir, que es lo último que se ha enseñado. Pero yo siempre le he dicho que ese periodo de año o esa periodicidad de años no es una periodicidad que se imponga, ¿sí? No es una periodicidad que yo diga, deben ser 5 años, no, porque voy a poner el ejemplo. Imagínense que alguien está haciendo una investigación y una de sus categorías es las nuevas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje. Imagínense esto, nuevas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Y esta persona me trae una cantidad de tesis del año 2020. Está en el periodo, está en los 5 años. Pero curiosamente, esa categoría de nuevas tecnologías para la enseñanza, yo particularmente le diría a quien estoy dirigiendo la tesis que, dada que su categoría es sobre nuevas tecnologías para la enseñanza, el 70% de sus antecedentes debe tener menos de 3 años para esa categoría. ¿Por qué? Porque resulta que esa categoría hace 5 años, en el año 2020, no teníamos de manera comercial acceso a ChatGPT, a Perplexity, a Copilot, a Mapify, a Gmin, a PodAI, a Aitor, a Jenny, a Connector Paper. O sea, no teníamos acceso a centenas de herramientas que fueron progresivamente liberadas desde el año 2023 hasta la fecha. ¿Sí? 2022, 2023 hasta la fecha. Quiere decir que para esa categoría, los 5 años, me parece, por ejemplo, y ahí es donde yo voy, porque la persona puede decir, vea, yo cumplí con la universidad, mi estado del arte tiene 5 años y el 80% de sus fuentes fueron de 2020, pero su categoría le está demandando
que el grosor de sus antecedentes correspondan a unas revoluciones que se generaron. Pero vamos a otro caso, como en mi caso, mi tesis era sobre la categoría de prácticas formativas en el hogar, sobre currículo del hogar, sobre crianza, educación y crianza. ¿Sí? Y pues bien, como esta categoría, a partir de las modificaciones políticas, sociales, pues mi tesis fue literalmente, aunque fue presentada en la pandemia solamente me cubrió el último objetivo, ¿sí? Es decir, el 60% de la pandemia lo hice, el 60% de mi investigación, 60-70% de mi investigación, el trabajo de campo lo hice antes de la pandemia, pero justo durante el trabajo de campo, en el marzo de 2020, eh, pues el mundo entero se va a una cuarentena y pues me tocó pivotear las últimas acciones de la investigación, pero, pero digámoslo así que todo el análisis que se había hecho para una sociedad no pandémica. Sin embargo, el último objetivo me permitió de pronto incluir algunos aspectos de la pandemia en mi tesis. Eh, pero dada que mis categorías eran categorías que no estaban de pronto impactadas por eventos eh, políticos, sociales, de pronto pude manejar un rango del estado del arte eh, entre los 10 años y los 3 años. Es decir, tuve tesis, no, mentiras, tuve tesis hice un sondeo del 2015 aproximadamente al 2022, ¿sí? Es decir, perdón, de 2014 como al 2021 más o menos, que fue cuando terminé entregando el informe de mi tesis, sí, actualizando, ya, pero no estaba en el rango de los 5 años. Pero ¿y por qué? Porque sencillamente mis categorías de análisis de pronto posibilitaban, no en una predominancia mayor, pero sí permitían tener estudios que de pronto no entraran en los 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde a veces para algunos docentes y algunas instituciones la investigación se convirtió en una fórmula de 1 más 1 es igual a 2. Y ahí es donde a veces decimos qué pensar, pero no enseñamos a pensar. Entonces yo creo que, y yo particularmente, yo le digo, perfecto, mantente en la predominancia de los 5 años, pero si encuentras un estudio excelente que te aporte de manera significativa, pero resulta que ese estudio tiene 1 o 2 años de pronto fuera del rango, pues tampoco nos vas de pronto pero sí veo personas que automáticamente lo ponen en rojo, o sea, ni siquiera leen el estudio, ni siquiera leen lo que la persona extrajo del estudio y por qué la persona lo invocó, sino que simplemente ven que está fuera del rango y lo ponen en rojo y no tienes que cambiarlo. Y este es un mensaje muy directo a los profes de metodología de la investigación y a los directores de tesis que han seguido el diplomado conmigo. Es decir, eh, Edgar Morán, no me interesa una cabeza llena de información, me interesa una cabeza bien puesta. Y la cabeza bien puesta implica niveles de conciencia sobre lo que se hace y cómo se hace. A mí no me gusta que mis asesorados o las personas que yo dirijo, mis estudiantes, se queden con el hecho de que el estado del arte son 5 años. No, que ellos entiendan el porqué de 5 años, que ellos entiendan que esa periodicidad lo que busca es eh, promover estudios lo más recientes posibles, pero sin que esto constituya el hecho de que si yo cumplo con el rango de los 5 años, significa que mis categorías están debidamente eh, estudiadas desde los antecedentes. Porque como les dije anteriormente, pueden haber categorías que 5 años ya sea mucho tiempo. Como pueden haber categorías que
7 años está en el rango, 8 años pueden estar en el rango. Entonces, eso se los pongo ahí. Pero como la inteligencia artificial tenemos que parametrizarla, vamos a utilizar el rango que la mayoría de las universidades utilizan, que son 5 años. Segundo elemento del estado del arte que tienen que tener en cuenta, la pertinencia en el nivel. No, no es bien visto, no es bien visto, no es bien visto que yo cite en una tesis doctoral un proyecto de pregrado. Es que ni siquiera un proyecto de maestría de pronto pueda verse bien visto, ¿sí? Eh, y aquí hay algo muy curioso, y vuelvo y repito, sin entrar en la rigidez, ¿sí? Eh, en estos días me encontré con una tesis doctoral, ¿sí? Eh, que citaba una tesis de maestría en el estado del arte. Pero antes de decirle a la persona, mira, sabes que esta tesis quítala porque es de maestría, no la puedes tener, me puse a leer eh, por qué la persona había incluido esa tesis de maestría. Y curiosamente encontré que la tesis de maestría era de la misma persona que estaba haciendo el doctorado. Y comprendí la importancia de que esa tesis estuviese en el antecedente, porque resulta que su tesis doctoral es una evolución de su tesis de maestría, por lo cual es importante poner en la plataforma el estudio previo de la maestría que había hecho. Sí, quise que antes de decirle, mira, sabes que no se ve bien, genera ruido, ¿sí? Pero la mayoría de los proyectos que me llegan y alcanzo a detectar que en los antecedentes tienen tesis de maestría, y comienzo a mirar y me doy cuenta que definitivamente el aporte que le dan a la investigación no es el significativo, y si logro de pronto de alguna manera sentir que genera mucho ruido la presencia de esas tesis de maestría en una tesis doctoral, yo le digo con toda la diplomacia, mira, yo te recomiendo que reevalúes o que replantees la presencia de estas tesis. ¿Ya? ¿Cuándo podría de pronto estar o cuándo se podría justificar una tesis de un nivel inferior en una tesis eh, eh, de una tesis de doctorado? Pues uno, por ejemplo, en esos antecedentes locales, ¿ya? Donde no tengo muchos estudios de donde agarrarme. Entonces me encuentro que hubo una tesis de maestría que en el contexto local tuvo unos resultados, ¿cierto? Pero debo tener mucho cuidado que mi tesis doctoral no vaya a tener, por ejemplo, si yo analicé 20 tesis, resulta que 10 son de maestría, pues eso genera mucho ruido. Es decir, que si yo permito o posibilito que una o dos tesis de maestría ingresen a mi estado del arte, yo tengo que tener la claridad de justificar la presencia de esas tesis. Una, porque de pronto son un antecedente directo, es decir, yo hice la tesis de maestría y pues precisamente mi tesis doctoral es una ampliación o una profundización de esa tesis, pues amerita presentarla en el estado del arte. Y se debe mencionar en el estado del arte de esa manera. La siguiente tesis constituye relevante, considerando que es un marco previo, ¿sí? A la presente investigación que permitió tener un acercamiento a las... Ya, entonces ahí se explica. Dos, porque definitivamente la tesis, aunque no sea mía, responde a unas características muy particulares. Esto los investigadores cualitativos lo van a reconocer, porque, por ejemplo, resulta, como nos decía la compañera ayer, que estaba trabajando sobre interculturalidad. Bien, resulta que encontró que en la zona, en la región, ya se desarrolló una tesis de nivel inferior, por ejemplo, estoy en doctorado, una tesis de maestría, se desarrolló en ese contexto y curiosamente desarrollaron de pronto unos procesos que generaron unos resultados importantes para comprender la interculturalidad
en ese contexto. No se puede despreciar esa tesis simplemente porque no cumple con el requerimiento de pertinencia de nivel. Sí, ahora no es ponerla por ponerla, hay que justificarla cuando de pronto esa tesis se convierte en una sección. Pero digo esto porque es un llamado a los profesores de investigación para que, para que aprendamos a no juzgar desde el tecnicismo un aporte y tomémonos el tiempo, con el permiso de ustedes. Esto es vida definitivamente un café calentico al iniciar. Eh, eh, nosotros tenemos que justificar simplemente, porque de lo contrario genera ruido. Y como maestro, antes de decir, quítame esta tesis, leerla. No, definitivamente ni aporta a la relevancia contextual. Lo más probable es que encuentre muchas tesis más que aborden este tema, pero a nivel doctoral no tiene relación directa con el investigador y con antecedentes que de pronto puedan tener relación directa con el estudio. Por favor, mira, yo te recomiendo que quites esto porque, o justifícame. Antes de decirle, quítalo, por favor, ¿me puedes justificar la presencia de esta tesis de maestría en el antecedente? ¿Vale? Sí. Que sería, podrían haber ciertas excepciones, pero cumpliendo ciertas condiciones. Tercero, el estado del arte debe responder a una revisión sistemática, ¿sí? Y en esa revisión sistemática se tiene que identificar cuál fue la metodología que se utilizó para filtrar los estudios seleccionados. Eh, ¿Cuáles fueron las palabras claves utilizadas? ¿Cuál fue el ecosistema de consulta? Pues, ¿cuáles fueron las bases de datos que se consultaron? ¿Sí? Y quinto elemento importante es el diálogo que debe haber entre los estudios, entre ellos y con mis estudios. Yo no puedo simplemente decir, Juan Pérez hizo una investigación en tal parte y estos fueron sus resultados. Tengo que poner a dialogar esos resultados con mi estudio y con los otros estudios que se han venido citando en ese estado del arte. Entonces, con estas características vamos a construir nuestro PROM. ¿Sí? Vamos a construir nuestro PROM. Me regalan acá un segundito. Vale, vamos aquí. Perfecto. Vale. Voy a coger mi tesis y vamos a explorar cómo es esa introducción del estado del arte. Entonces, miren cómo más o menos, vuelvo y repito, no pretendo de que este sea un ejemplo inmaculado, que todos tienen que ser así, no. Es simplemente un ejemplo que presento de cómo redacté mi estado del arte. Presento el apartado y la estructura y la metodología que se utilizó para él. En este primer capítulo respondo a un estudio bibliográfico descriptivo centrado en la revisión de textos especializados, tesis doctorales. Aquí identifico los, como ciertas características de los estudios. Tesis doctorales, porque no todos son tesis. También pueden citar artículos científicos que estén publicados en revistas indexadas. Si estás a nivel de doctorado, principalmente artículos que estén en Q1, Q2, ¿ya? O estudios publicados por organizaciones internacionales. Y trabajos de investigación sobre las categorías, aquí menciono sobre qué categorías estoy trabajando: currículo emancipatorio, currículo del hogar, prácticas formativas, aquí lo digo. Le digo, la revisión de la literatura realizada se desarrolló haciendo una adaptación de las etapas de análisis propuestas por Deiner y Traenfeld. De esta forma, se asumieron tres grandes etapas que posibilitaron. ¿Cuáles fueron las etapas? La identificación y selección de base de datos para palabras claves,
Base de datos, palabras claves y metadatos de búsqueda. Ya, esa fue la primera fase. Segunda fase, selección y evaluación de los estudios. Tercera fase, análisis y síntesis en los cuales se dio relevancia a los estados de punto de convergencia y divergencia entre los aportes de los autores y los propios del desarrollo de esta investigación. Entonces, en coherencia con este primer párrafo, comienzo a presentar el ecosistema. Para la ubicación, ¿sí? Victoria, sí. Q1 y Q2 son cuartiles. Es decir, es la manera como las revistas clasifican el nivel de impacto de los artículos. ¿Sí? Preferiblemente. Pero el hecho de que venga de una revista indexada y reconocida de alto impacto es importante. Regáleme un segundo. Estoy ya de viernes, sábados, la garganta comienza a pasarme factura de toda la semana. Eh, Veamos. Entonces aquí digo, para la ubicación de investigación y estado de la cuestión se diseñó un entorno virtual de consulta, el cual incluía en sus componentes la interacción de bases de datos como Scopus, que Scopus es un repositorio bastante importante, Science Journal, Cielo, Latindex, DOAL, Yandex, y aquí presento algunas bases de datos. Repositorios de tesis doctorales de diferentes universidades. Yo debo reconocer que a mí me tocó visitar muchas universidades. Estuve en la Nacional de Barranquilla, estuve hasta en bibliotecas particulares. Eh, eh, pues bien, no sé si de pronto eh, yo tuve la oportunidad de buscar documentos en una biblioteca particular de una persona. En Barranquilla hay una investigadora muy reconocida que no solamente es reconocida por su investigación y por lo que ha hecho, sino por una biblioteca literalmente que tiene en su casa, que es un salón grandísimo y tiene manuscritos de unos documentos. Y honestamente tocó hacer ese tipo de viaje, de ir y de poder consultar, ¿sí? Y para mí fue, súper espectacular haber podido eh, trabajar allá. Entonces, es eso. Yo tuve repositorios de tesis doctorales de diferentes universidades y medios impresos. Plataforma web multilingüe para textos académicos y científicos como Linget, administradores bibliográficos como Sotelo y software para análisis informativo como Atlas T y TILA. Ya aquí presento el ecosistema. Entonces, ya más o menos vamos encontrando patrones. Primer párrafo, presentamos la estructura y las consideraciones previas al estado del arte. Presentamos el ecosistema de consulta. Aquí presento las palabras claves que utilicé, así como si estuviese haciendo un artículo de revisión, más o menos. Las consultas de las bases de datos estuvieron definidas por palabras claves, ¿sí? De descriptores de la información a indagar, entre ellas estuvo, aquí pongo las palabras claves, ¿sí? Y aquí se define ya, estas palabras claves fueron traducidas para su consulta en idioma inglés, portugués y francés. Esto lo hice con esta plataforma, con la plataforma de Linget. En ese entonces, que no teníamos inteligencia artificial, utilizábamos Linget, que era una plataforma académico para traducciones eh, científicas, es decir, me traducía la palabra clave, es decir, Linget no era un traductor cualquiera. Si yo ponía, por ejemplo, currículo emancipatorio, lo que hacía Linget no era traducirme, lo que hacía Linget era buscar en investigaciones, ¿sí? Eh, eh, la categoría y cómo desde las investigaciones se había traducido esa categoría, ¿ya? Y eso pues, obviamente me daba confianza de que yo no estuviera simplemente traduciendo, eh, porque obviamente de pronto el traductor hace una traducción que no necesariamente sea un homogéneo científico de la categoría o de la expresión. Entonces, por eso utilicé el Linget. Y estas palabras clave fueron traducidas para su consulta en idioma inglés, portugués y francés,
estableciendo como rangos para la consulta del año 2010 a 2021. Yo establecí 10 años más o menos de consulta y como áreas del conocimiento, educación, sociología, psicología, antropología, filosofía e historia. ¿Sí? Y ya justifiqué por qué el periodo de tiempo, por mis categorías de análisis. ¿Ya? Y la universidad también era, eh, lo posibilitaba. Para la selección y evaluación de los estudios se definieron como criterios de inclusión. ¿Cuáles fueron los criterios con los que se incluyeron? Las investigaciones cuyas características y contribuciones estuviesen articuladas a las categorías de análisis primarias y secundarias del estudio. ¿Ya? Aquí explico cuáles fueron los criterios con los que se incluyeron. Y aquí comienza ya entonces el diálogo. Me fascina, esto yo lo hice desde un diálogo entre las investigaciones. ¿Sí? Las puse a dialogar. Entonces, vamos de manera inicial a hacer este primer prompt. Vamos a comenzar con el ejemplo cuasi experimental y después nos vamos al cualitativo. ¿Sí? Vamos, vamos a hacer aquí una matriz. Vamos a hacer una matriz. Miren lo que dice. Considerando la matriz de variables, porque tenemos que hacer literalmente el estado del arte en función de nuestras variables o de nuestras categorías de análisis. Debemos hacerlos ahí. O sea, yo no puedo hacer el estado del arte sin considerar, o sea, yo tengo que tener primero bien claro mi matriz de operacionación de las variables o mi matriz de categorías de análisis, porque sobre ellas es que yo construyo el estado del arte. Las subvariables e indicadores del estudio y considerando que vamos posteriormente a revisar el apartado del estado del arte o referentes investigativos, y que con él se busca un estudio bibliográfico, argumentativo y explicativo centrado en la revisión de textos especializados, tesis doctorales, artículos científicos. Si usted está haciendo una maestría, puede incluir tesis de maestría, porque pueden estar en el mismo nivel o nivel superior. Si está en pregrado, puede poner tesis de especialización, de pregrado, tesis de especialización, tesis de maestría. Entre la tesis sea de mayor nivel, es mejor para su estudio. ¿Ya? Artículos científicos y trabajos de investigación doctoral sobre las variables de estudios o sus dimensiones. También le digo, considera la revisión de la literatura. Esto lo pueden poner, es opcional, si lo quieren poner o no. Si se los voy a dejar, honestamente. eh, Esto es opcional. ¿Sí? Entonces le digo, sugiero las siguientes bases de datos. Yo le sugiero unas bases de datos de la inteligencia artificial, ¿ya? Y aquí le pido qué debe tener la matriz. La matriz debe tener autor, año, eh, nivel de formación, si es tesis doctoral, país, cita según APA 7 con URL explícita, variable asociada, aquí viene el nombre del estudio, voy a poner aquí traducir a español si está en inglés, si está en otro idioma. El objetivo del estudio, muestra grupo base, metodología del estudio, resultado del estudio. Ahora, le pido que me sintetice cuáles podrían ser los aportes a mi estudio y cuáles son las diferencias con mi estudio. Y le digo responder en el mismo chat. Entonces vamos a copiar para irnos a nuestra primera práctica del día de hoy. ¿Sí? Veamos a ver. Vámonos por acá. ¿Sí? Aquí, en esto, permítanme decirles algo. Voy aquí donde dice quasi, voy a pegar mi archivo. Este tipo de prompts, y si no sabe de lo que le estoy hablando, véanse la clase de hace 8 días atrás, del sábado, donde hablaba de humanización, la clase del viernes y del sábado de la semana pasada. ¿Sí? Eh, en esta, en esta clase, yo explicaba, ¿sí? En esta clase, yo explicaba, regálame un segundito. Papi, En esta clase yo explicaba la importancia de utilizar un recurso, como lo es el método de investigación profunda.
Ni siquiera en las versiones pagas vamos a hacer un uso ilimitado de este. Por ejemplo, miren, yo tengo la versión paga y me la acabaron de renovar y tengo 22 prompts para hacer bajo este modo. Así que este modo no lo van a activar siempre. Este modo solamente lo van a activar cuando vayan a hacer consultas profundas, como es el caso de este prompt. Este prompt amerita una consulta profunda por parte de la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces les decía que este modo de investigación profunda solamente lo activan, solamente lo activan cuando vayan a hacer un prompt que requiera una consulta a profundidad. Si activan esta opción con este prompt, la inteligencia artificial se puede demorar 10, 15, 20, media hora para responder, ¿sí? Por eso no lo voy a activar ahora. Uno, porque no me voy a agotar un prompt en un ejercicio. Y dos, porque se demoraría casi media hora. Media hora para responder, ¿ya? Así que si están trabajando con ChatGPT o están trabajando con otra inteligencia artificial, activen el modo de investigación eh, solamente en los prompts donde vayan a requerir como una consulta a profundidad. Este es el caso. Pero yo lo voy a quitar porque no me voy a gastar el prompt y lo voy a ejecutar de esta manera. ¿Ok? ¿Ya? Y aquí me está generando la matriz. Recuerden la clase que dimos de inspección técnica, la clase del viernes del viernes de la semana pasada, ¿sí? Fue una clase sobre inspección técnica, fue la segunda clase. Abordamos el tema de inspección técnica. Por favor, véanlo, véanse, véanse esa, esa clase donde les enseño a cómo inspeccionar, ¿sí? A cómo inspeccionar. Veo que aquí no me terminó de construir, ¿ya? De no inspeccionar, ¿va? Entonces, vamos, después que yo hago esto, puedo crear unos subapartados. Aquí pueden haber pron consecuentes, como por ejemplo, crea la matriz, pero ya regional, con, con investigaciones latinoamericanas y nacionales, ¿ya? ¿Sí? Aunque en la matriz pasada también habían tesis de diferentes partes. Pero bien, ya aquí está. Si yo hago esta matriz utilizando la versión instantánea de cualquier inteligencia artificial o la versión rápida, hay un alto nivel de que estas fuentes salgan incorrectas. ¿Ya? Sí, por ejemplo, vamos para ver esta Colombia, Avendaño, vamos a ver, abrir el prompt. ¿Ve? Por ejemplo, mira que envío reciente. Este link no sirve, ¿sí? Entonces, pero si lo hago con el modo investigación, eh, se minimizan este tipo de resultados erróneos. Así que les recomiendo mucho eso. Entonces, vamos a hacer estos dos, como no tengo casi tiempo, vamos a hacer de subapartados, es que ustedes construyan los subapartados del estado del arte. Pero pasa algo curioso. Esta, este PROM es solamente para las universidades donde no les imponen un subapartado. Por ejemplo, hay universidades, como el ejemplo que ustedes, pero hay universidades que te dicen, no, el estado del arte o los antecedentes tienen que tener antecedentes, antecedentes internacionales, antecedentes nacionales y antecedentes locales. Ya allí, ustedes no tienen que hacer este PROM, porque ya la universidad, y voy a decir mi punto de vista, eh, está imponiendo unos subapartados. Y pues bien, nada que hacer, la universidad te lo está pidiendo así, ¿ya? Pero en las universidades que definitivamente permiten un diálogo, que el investigador pueda tener un diálogo interesante,
tanto deductivo como inductivo, quizás de pronto este PROM pueda ser importante. Pues con este PROM hago un análisis de los resultados, ya después de haber hecho curaduría, por eso que tienen que verse la clase del viernes y del sábado, porque no puedo hacer este PROM sin no haber hecho curaduría. Y proponer unos 4 o 5 subapartados para el estado del arte, ¿sí? Y por ejemplo, Panorama Internacional de la Inteligencia Financiera, Desigualdades Regionales de la Federación Financiera, la Federación. Te tengo 5 prompts, 5 apartados con los que voy a hacer un diálogo de los antecedentes. Esto sería genial. Pero si la universidad le dice, no, acá tienes que, aquí me agrupa los antecedentes internacionales, aquí me agrupa, pues lo hacen, no hay problema. No tendrían que hacer este prompt, simplemente decirle que organice las investigaciones según los subapartados que pide la universidad. Entonces voy a mandarle estos prompts para, para hacer nuestra primera práctica. Vamos a hacer como 2 prácticas simplemente, porque les decía que vamos a estar hasta cierto momento en clase. Voy a mandarles, vamos a mandarle aquí, comenzamos, PROM 12 fue el de la escala de Likert, PROM 13, vamos a ver aquí, vamos matriz del estado del arte. Eh, y aquí vemos su apartado del estado del arte. Voy a guardar y se los voy a mandar por acá por el chat de Zoom. Ahí le estoy mandando el prompt, ¿vale? Ok. Veamos por acá. Sirley tiene manito levantada. Qué pena. Sí, profe, solamente era para darle un remedio para la garganta. Ah, Allí se lo muchas. anoté en el chat, que es la aventurosa. Ah, vale. Usted la mezcla con una planta mentolada, puede ser anicillo o hinojo, menta Ah, o no. orozo. Vale, perfecto. Usted la mezcla Te para voy a que, pedir un favor grandísimo. señor. Para ver si de pronto yo acá voy a compartirles nuevamente eh, vale, aquí, si no es mucha molestia, porque no te alcanzo a escuchar muy bien, te voy a mandar aquí mi WhatsApp eh, y ahí pues me puedes escribir, ¿vale? Ah, vale, profe. Listo, Y profe. que sí, porque honestamente se te escuchó muy entrecortado y no alcancé a escucharte muy bien, pero agradezco mucho obviamente la preocupación y la recomendación, así que muchas gracias. Vale, entonces vámonos para... Perfecto, ¿cómo les fue? Vamos a ver, dice... Ah, muchas gracias, Sirley, muy amable. Dice, alguien, por favor, ya ahí lo pasaron. Vale, ok. Bien. ¿Cómo les fue? ¿Les dio las matrices? Cuéntenme si les pudo dar las matrices. Dice Valentina que sí. Esto es un ejercicio que requiere bastante paciencia, porque tienen que hacer inspección técnica y es un ejercicio bastante lento. Vale, me han dicho que sí, que han podido desarrollarlo. Así que vamos a avanzar porque hoy tenemos el tiempo bastante reducido. Así que vamos a avanzar ahora creando la introducción del estado del arte. Bien, voy aquí a pasar esto y el cuerpo del estado del arte, ya de aquí en adelante, ya él se va solito con el tema del estado del arte. Vamos a ver acá, veamos, veamos aquí, tengo, aquí tenemos, vamos a poner aquí, ¿sí? Entonces vamos, en la introducción al estado del arte, ¿qué le decimos? Lo que yo les comentaba,
considerando la perspectiva epistemológica, metodológica y teórica del estudio, considerando la matriz de variables, la matriz relacional, el contexto problemático, y considerando que la metodología de revisión sistemática del estado del arte se fundamentó, yo propongo aquí a Deiner y Treifel, ustedes, esto es opcional, ¿sí? Esto nuevamente es opcional. Pueden crear sus propias etapas o buscar otro autor, no hay problema, ¿sí? Y eso es opcional. De manera inicial, crea simplemente el título del estado del arte, de la investigación y 4 párrafos introductorios, distribuido de la siguiente forma. En el primer párrafo introduce el apartado a su intencionalidad y pertinencia en el marco epistemológico del estudio, presentando la estructura metodológica de la revisión sistemática. El segundo párrafo debe presentar el ecosistema, ¿sí? Le digo, sé fiel a las bases de datos consultadas, no alucinen, no incluya ecosistemas no consultados en las matrices de antecedentes. El tercer párrafo presenta los criterios de búsqueda, los cuales incluyen las palabras claves usadas, el año de publicación y la relación con las variables. El último párrafo concluye para dar paso al cuerpo del estado del arte, presentando la estructura según la matriz de sus apartados. Entonces, ya con este prompt, creo la estructura del subapartado. Creamos, vamos a verlo aquí. Sí, claro, hay que hacer la curaduría. Voy a pegar aquí el prompt y este me debe arrojar la introducción de, del estado del arte. Dice, el estado del arte constituye un apartado fundamental para situar el presente de investigación en el marco de los desarrollos científicos recientes y garantizando su coherencia epistemológica, metodológica y teórica. En el marco del paradigma empírico-analítico y desde la lógica del estudio cuantitativo cuasi experimental y de acá la revisión sistemática, se asumió como estrategia para identificar, evaluar y sistematizar las evidencias. Entonces aquí me presenta ecosistemas de consulta, ¿sí? Los criterios de búsqueda. Aquí me dice que fue de 2020 a 2025. Las palabras claves que se utilizaron, ¿sí? Finalmente los hallazgos y aquí me presentan los subapartados. Ahora, ¿qué dice la inteligencia artificial? Miren, ¿quiere que continúe la redacción completa del primer subapartado? Me está pidiendo si quiere que yo continúe. Pero aquí tenemos que comprender algo. ¿Qué tienen que comprender? Y es cómo es la estructura de las investigaciones. Vamos a partir desde aquí. En el estado del arte hay un estilo muy propio de redacción. Presentamos por un momento, o sea, debo presentar al autor, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, autor 100 y lib. Dos, ¿sí? El país, ¿sí? Ya, por ejemplo, en esa línea, China ha emprendido un ambicioso proyecto para universizar la educación en primera infancia, alcanzar al menos el 85% de la población, lo cual representa un reto para el gobierno del país asiático. Entonces digo, por eso Xian Lin, ¿sí? Entonces yo digo, el autor, aquí está arriba del país, el título de la investigación, perspectivas sobre la preparación preescolar en China, ¿sí? El objetivo de la investigación, la muestra del estudio, ¿sí? Los resultados del estudio y finalmente comienzo de alguna manera a extraer del estudio los aportes a mi investigación, ¿ya? Y cuando ya hago esto, paso al siguiente autor. Presento el autor, el país, el título, eh, por ejemplo, la población, el tipo de investigación, los resultados y los aportes a mi investigación. Eso tengo que hacerlo. Por esa razón no puedo, en este punto, no puedo decirle construye el primer subapartado si primero no entreno a la inteligencia artificial. Entonces vamos aquí, vamos a decirle aquí entonces, inicia redactando el primer subapartado, voy a decírselo, vamos a decírselo aquí. Inicia redactando el primer subapartado del estado del arte, considerando la matriz del subapartado del arte e indica el diálogo de los estudios involucrados en el subapartado. ¿Sí? Por cada una de las investigaciones presenta el autor bajo cita narrativa, menciona en la narración al país y el nombre de la investigación y su objetivo
En un segundo párrafo aborda la muestra y el diseño metodológico. En un tercer párrafo presenta los resultados principales del estudio, del interés de mi estudio, para mi estudio. Y por último, realizo un diálogo en términos de convergencia y divergencia con mi estudio. Le digo, recuerda que por cada investigación debe abordar entre 4 o 5 párrafos. Inicia colocando el título del subapartado y los estudios internacionales relacionados con el subapartado. ¿Sí? De ahí en adelante, según se requiere, solicita continuar con los estudios nacionales o con los subapartados hasta terminar los subapartados. Entonces ya, con este prompt me va a crear el primer subapartado. Entonces aquí comienza a crearlo. En el marco internacional, uno de los estudios más recientes fue realizado en Estados Unidos bajo el título, ¿ya? Y aquí comienza. En cuanto a su diseño, el estudio utilizó el índice PAFI, instrumento validado y aplicado en una muestra representativa de adultos de diferentes estados del país. Tengo que haber hecho la curaduría, si esta investigación definitivamente me ayudaba o no, que no me genere ruido. Entonces, miren, aquí tengo de pronto el primer subapartado y ahora aquí sí, ya tiene ya ahora de ahora en adelante sí le puedo decirle, eh, sí, que continúe y él va a continuar con otros estudios, ¿ya? ¿Por qué paró? Porque las respuestas en ChatGPT y en la mayoría tienen un límite de caracteres. Así que en este prompt yo le dije que si se le acababan los caracteres, me pidiera continuar. Ahí me pidió continuar. Ya cuando termina, sí me dice, ¿quieres que sigamos con el segundo apartado? Y ahí yo le voy diciéndole sí y le voy dándole orientaciones para que él vaya construyendo el estado del arte. Recuerden que hay que hacer una inspección técnica nuevamente, una evaluación de respuesta y una humanización, ¿sí? Y una humanización. Entonces, vamos aquí yo creo que ya, ahí tienen este último apartado. Este último lo tienen allí ya en el chat, creo que sí. Cuerpo del estado del arte. Vamos a hacer el prompt de, vamos a hacer el prompt de la introducción del estado del arte y del cuerpo del estado del arte. Vamos a hacerlo, ahí se los voy a mandar para que hagamos estos prompts, ¿ok? ¿Vale? Ahí se los mando para que hagamos estos dos últimos prompts. Y se adapta igualmente para cualitativo porque no creo que nos dé tiempo a hacerlo cualitativo, ¿ya? Recordemos que hoy vamos a estar hasta las 8:45. Yo les informaba que lastimosamente los sábados tengo ese cruce y usualmente los sábados me reemplazan, pero hasta hoy retorna Olga, que es quien, ella retorna el 1 de septiembre, el lunes, y ya reactivaría esto con los otros grupos. Me regalan acá un segundito, vamos a ver. Aquí les voy a mandarles, para los que de pronto se conectaron un poquito tarde, les voy a mandarles los videos. A las 8:45 ustedes pueden continuar la clase de manera sincrónica. Uno, eh, les comparto dos videos. Un video que amplía lo que estoy explicando hoy del estado del arte y marco teórico. Y un segundo video donde ya explico cómo hacer el capítulo del diseño metodológico. ¿Ok? Así que ahí están las clases para que ustedes lo vean, ¿vale? Vámonos para nuestra segunda y creo yo que última práctica del día de hoy, ¿sí? Vámonos. Perfecto. Perfecto. Ok, bien. Bien, acá en la corporación hay varios programas, ¿sí? De hecho, no solamente dados por este servidor, también hay otros profesores que abarcan temas de investigación. Pueden sondear los diplomados y continuar. El primer día de clase estuve observando que para los que pagaron también el certificado se les va a suministrar un seminario de 5 días que yo di sobre normas APA. Ahí hablo sobre herramientas, hablo sobre cosas que pueden favorecer la redacción de textos. Eh, lo que pasa es que todo
yo no soy quien define qué y cuándo se da, pero yo he dado aquí aproximadamente investigación cualitativa, solamente cualitativa. En temas de análisis de datos nunca hemos hecho un diplomado, sería interesante hacerlo para temas de análisis de datos, sino que el que más logra convocar gente es el Diplomado General de Metodología de la Investigación, ¿vale? Bien, entonces estamos, dice profe, los videos van a estar disponibles en YouTube por un tiempo limitado. No, honestamente duran bastante. Yo no sé si los quitarán, pero si lo llegan a quitar es por, más que todo de pronto por temas de espacio, no sé, honestamente, pero los videos usualmente duran bastante tiempo. Entonces, nuevamente remito, porfa, guarden el mensaje que acabo de mandar, ahí están los dos videos para continuar la clase de hoy. De hecho, son casi más de 3 horas y media adicionales y sobre todo porque están los dos temas que no alcancé a dar en el diplomado, están en estos videos para que ustedes puedan complementar, para que ustedes puedan complementar. Hay algo que quiero entregarles, permítame para ver si yo logro ubicar los prompts del diseño metodológico, considerando que de pronto en el video hablo de ellos, pero no sé si de pronto ustedes los tengan. Regálenme aquí un momentico y yo ubico para ver si los tengo por acá. Veamos a ver. Vamos para ver si con este, si en este está. Diga esta presión de las variables. Vamos a ver si lo ubico más bien acá. Vamos para ver. Cuasi. Regáleme acá un segundito. Vamos para ver si con este aplica. Este, aquí tiene el marco teórico. Usando la perspectiva Bien, este es para el marco teórico. Vamos a hacer. Vale, perfecto. Bien, estos son para el marco teórico. Vamos aquí para dejárselos listicos. Vamos a ver ventana 23. Vamos a ver aquí PROM. Aquí se continúa según las orientaciones que le dé la IA. Vamos a ver. Ahora vamos a pegar estos PROM. Este es un PROM sobre, PROM 17. Vamos por aquí. Este PROM vendría siendo em, matriz para el estado del arte. Matriz, estado del arte. ¿Ok? Vamos ahora, eh, vamos a ver de la matriz de subapartados. Tienen que adaptarlo. Matriz de subapartados. Apartados, marco teórico. ¿Sí? De PROM 17. Vamos a ver. Ya este es considerando la perspectiva metodológica. Y este es como ya la introducción.
Intro marco teórico. ¿Ya? Esto es para darle los prompts que de pronto no van a tener allá. Y aquí ya continúan con el ejercicio. ¿Vale? Sí, hay que hacer la adaptación. Adáctenlo de pronto si tienen que modificar algo, pero la lógica es la misma para la investigación es cuál. Tienen que hacer obviamente la adaptación. Siempre hay que hacer adaptación, siempre, para que el prompt se vuelva eficiente. No copien y peguen, no se vuelvan cazadores de prompts. Analicen bien, adapten y modifiquen según ustedes consideren. ¿Ya? Eh, para el diseño metodológico, permítame para ver si logro ubicar el prompt del diseño metodológico antes de retirarme. Me parece aquí está. No, para ver, me parece aquí. No, este es. No. Que no tengo aquí, no sé cuál prompt fue el que utilicé para diseño metodológico. Vamos para ver. Aquí está. Este es el prompt del diseño metodológico. Mm, Vamos para ver. Espérenme acá un momentico para ver. Es que no. Pero se los puedo de pronto buscar la manera de enviárselos. Porque tengo que buscarlo bien, 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 bien. Porque no lo. El prompt del diseño metodológico. Ya. Ese se los voy a compartir. Será cuando ya lo logre ubicar. Ya de igual forma, eh, aplica la misma lógica, ¿cierto? Nosotros ya ella viene, ya ella sabe cuáles son, ya hemos estado conversando mucho, lo único que tenemos que entregar es la estructura que nos pide la universidad y pedirle que en coherencia a todo lo que hemos conversado comience a construir cada uno de los elementos. Ya de igual forma en el video 2 voy creando el prompt en vivo, así que también pueden tomarlo ahí del video, ¿ok? Quiero tomar estos 5 minuticos antes de irnos para simplemente agradecerles a ustedes, obviamente, el tiempo, la disposición con la cuales llegaron a este escenario. Gracias por permanecer hasta el final, ¿sí? Voy a compartirle aquí, vamos a, vamos a compartir, vamos a compartir aquí, voy a compartirle el prompt actualizado. Ahí les comparto el prompt actualizado, ¿sí? Ahí lo estoy compartiendo con la última actualización del marco teórico, ¿sí? Es el mismo, pues, sino que lo comparto varias veces para que ustedes puedan acceder.
¿vale? No, muchas gracias. Quiero pedirles de manera muy atenta que no dejen de seguir nuestras redes sociales para que puedan estar muy atentos. Me regalan un mensajito de cómo se sintieron, ¿sí? También sigan las redes sociales que hacen parte de, de, de mi equipo. Por ejemplo, aquí en esta red social pueden encontrar videos míos más académicos y en esta, de pronto, que es con la cuenta que tengo con mi esposa, pueden encontrar también videitos un poquito más de entretenimiento. Entonces ahí se los comparto para que pues, sigan nuestras cuentas, estemos muy pendientes. Recuerden que también tienen mi WhatsApp. De todo corazón, muchas gracias por toda su atención. Y pues bien, gracias Dilumar, gracias Victoria, muchas, pero muchas gracias por ser parte de este proceso, por darnos nuestro voto de confianza. Miren, no dejen de escribir en la CLEP, en el Instagram y en las redes sociales de la CLEP, porque hay mucha gente que de pronto tiene muchas reservas, porque de pronto siente que estos escenarios no son buenos, pero se encuentran testimonios como los de ustedes, la gente se anima a ser parte de este proceso, ¿ya? Entonces, muchas gracias a todos ustedes, muchas, muchas, muchas gracias, ¿ya? Dice Mari, quedó feliz, me alegra muchísimo. ¿Sí? Y miren, y es simplemente la punta del iceberg. Nosotros nunca dejamos de aprender. Nunca, nunca dejamos de aprender. ¿Ya? Vale, qué bueno. Ah, me alegra. Dice Francisco, muchas gracias por ser tan inteligente en este tema. Por mucho tiempo había rechazado, pero como usted dijo, ese es el profesor que hubiese querido tener en el bachillerato. Muchas gracias. Y lo importante es que seas también esa gente que mañana ha pasado, te encuentres con otros estudiantes y seas tú esa persona que pueda transformar su cosmovisión de la investigación. Rodrigo, también fue un placer para mí estar aquí. Vale, muchas gracias de todo corazón. Dice, qué bonito, dice Javier, dice las paces con la investigación cualitativa. Qué bueno. Vale, vale, perfecto. Ah, ok. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y así me toca desconectarme. Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. El lunes comienzo diplomado de docencia universitaria para quienes también quieran meterse en ese campo. El lunes arrancamos docencia universitaria. Bendiciones a todos, ¿vale?